Mi nombre es Octavio Campuzano Cardona, soy profesor del área de Cultura Científica y Humanística del plantel San Lorenzo Tezonco. Y voy a hablarles sobre los modelos en la ciencia, un tema que ha tomado mucha relevancia en este milenio, sobre todo, pero bueno, que tiene antecedentes en el siglo pasado, a final del siglo pasado. Y bueno, es una manera en que los filósofos de la ciencia han podido capturar algunos de los procesos muy importantes que se dan en la ciencia. Eh, Tenemos el antecedente de que las explicaciones que se daban en la ciencia partían de leyes y teorías de manera formal, es decir, las leyes, las teorías tenían una validez general, se pensaba, y se instanciaba o se ponían condiciones particulares o condiciones de frontera para poder deducir cualquier fenómeno particular. Evidentemente esto era muy teórico y de eso se dieron cuenta tempranamente gente como Thomas Kuhn, gente como Paul Feyerabend, gente como desde el punto de vista historicista, pero también gente de la misma tradición analítica, pero de una perspectiva semántica, como veremos. El asunto es que no lograba capturar muchas de las acciones o de las agencias que tenían los científicos, de la agencia de los científicos, del contexto, tampoco aparecía. Y entonces empiezan a aparecer explicaciones de la dinámica científica alternativas, entre las cuales tenemos de manera importante la tradición semántica que sostenían Patrick Suppes, Ronald Gere y Bas van Fraassen. Estos tres pensadores pensaban que la forma en que se trabajaba en la ciencia no era a través directamente de las teorías, sino era a través de modelos. Pero veían estos modelos como, o en un sentido lógico, es decir, veían los modelos como interpretaciones de la teoría, interpretaciones particulares en las cuales la teoría se cumplía. Y para que esto se cumpliera era necesario entonces que pensar en términos de verdad, no verdad, una verdad lógica, no una verdad con respecto a las representaciones del mundo, porque ahí tenemos distintas posiciones, una que es de Bas van Fraassen, que era o que tiene una perspectiva hasta la actualidad que es antirrealista, y una posición realista, al menos hasta los años 90 de Ronald Gere, aunque luego el cambio de posición. Posteriormente, en el año 2001, 99, 2000, más bien, empiezan una serie de publicaciones muy importantes que rescatan escritos previos. Particularmente hay un libro editado por Margaret Morrison y Mary Morgan, que se llamó Models as Mediators, modelos como mediadores, en el cual reinterpretan la idea de modelos no en términos ni sintácticos, como decía la tradición positivista lógica o del positivismo lógico, ni tampoco semánticos, sino van a ver los modelos más bien en términos de cómo se aplican o cómo se trabajan en la ciencia. Y aunque tienen una fuerte carga de representación, no van a ser modelos que tengan que cumplir ni seguirse analíticamente de una teoría, es decir, deducirse de una teoría, ni tampoco tienen que ser interpretaciones de la teoría, sino que van a ser considerados autónomos, independientes. Es decir, que el modelo se compone de una parte de la teoría, que se ve la teoría como una finalidad, como algo muy grande, muy amplio, pero que también el modelo tiene contribuciones de otros ámbitos que no es propiamente de la teoría. Incluso ahí se empieza a asomar la idea de que tiene que ver con el uso que se le va a dar. Esto tiene una raíz importante que hay que señalar en dos autores. Uno es Nancy Cartwright, de un libro de 1983 que se llamó Las leyes de la física mienten, muy sugerente el título, y otro de Hernand Macmillan,
que ambas posturas planteaban los modelos más en términos, o las teorías dentro de los modelos, como grandes referentes solamente, es decir, como ideas que están allá, que nos guían como para dónde ir, pero que de ninguna manera se pueden ellas directamente aplicar a fenómenos concretos. La vía, entonces, van a ser los modelos, pero para componer el modelo, como decía hace rato, y como rescatan Mary Morgan y Margaret Morrison, tenemos que recurrir a otros aspectos. Es decir, no es cierto que lo instanciamos simplemente poniendo condiciones iniciales o de fronteras, sino que delimitamos dónde lo vamos a aplicar, tomamos metáforas, analogías, que también la idea de analogías de 1966 en modelos por parte de Mary Hesse, pero ellos dicen, eso se usa cotidianamente, los científicos nunca toman la teoría, los científicos están resolviendo problemas, y al resolver problemas, es cierto que se están amparando en una teoría, pero meten elementos de otras o están pensando cómo dirigir el modelo tomando una vertiente que dice una teoría, por ejemplo, alternativa o emergente, pero bueno, vamos, el asunto es resolver un problema y ver más bien la finalidad o la finalidad que tiene el modelo, verla en términos de 4 aspectos. La cuestión de la enseñanza, se usan modelos para enseñar, se utilizan modelos para investigar, se utilizan modelos para representar, que es muy importante para ellas, y se utilizan modelos para mostrar la estructura de un fenómeno. Entonces, esos 4 aspectos son viables en tanto el modelo es autónomo tanto de los datos del mundo como de la teoría, como decía hace rato. El problema de esta posición es que sigue siendo representacionista, es decir, tanto el modelo para enseñarse como el modelo para investigar, como herramienta para investigar, siguen pensando en que el objetivo último del modelo es representar algo, pero sigue vigente el problema de qué es representar, qué se representa. No es obvio para nada que esté un modelo, el fenómeno, el mundo allá, y que yo ponga un modelo. Siempre es como los datos están modelados, ya nos había dicho Super. Las descripciones que tenemos siempre llevan una carga descriptiva previa antes de poder decir que así es el mundo, es decir, siempre tenemos ahí un velo que no podemos franquear, y por lo tanto pues es un problema poner nuevamente el modelo en términos de representación, porque nos vuelve al mismo tipo de problemas. Entonces, un grupo de filósofos ya alrededor de 2003, 2004 y se extiende hasta 2010, como el mismo Ronald Gere, que cambió de posición de ser partidario de la perspectiva semántico-estructuralista, va a pasar a ser pragmático, como Mauricio Suárez y como a Daniela Butler Jones, y ellos van a plantear entonces que no, es decir, puede ser que su perspectiva sea representacionista, pero meten 2 aspectos importantes. Tiene que tomarse en cuenta la finalidad para la que se está haciendo el modelo, es decir, rescata esta esencia del trabajo científico, de que se trata de resolver problemas. Se toma la finalidad entonces como un elemento central para elaborar un modelo, y la otra, el contexto, es decir, en qué momento, para qué, es decir, si es para enseñanza, entonces tendrá que hacerse un modelo más caricaturizado, con menos matemáticas, si es a principios del semestre, un poco más formal cuando es a finales de la carrera o en el posgrado, pero también el contexto de si estamos hablando en un área de un modelo de mecánica cuántica para física, o si estamos hablando para química, pues son 2 aproximaciones diferentes, y por lo tanto la modelación tendrá que ser diferente. Tarja Nutila toma la influencia de estos 3 filósofos de la ciencia, y ella misma va a ir más allá y va a proponer el modelo no como algo que busque representar, sino como un modelo como artefacto epistémico, es decir, como algo que rescata la parte del contexto y la finalidad, pero que también dice que el modelo sirve
simplemente, o no tan simplemente, sino sirve como una forma de explorar justo la teoría, explorar los datos, explorar otros modelos. Es decir, el modelo se convierte en artefacto porque como todo artefacto tiene que ver cómo se usa, para qué lo usas y también la habilidad que vas teniendo para usarlo, la destreza que tienes para usar un artefacto, pues va a depender de la formación que vayas teniendo, de los distintos aspectos en los que estés aplicando justo este artefacto. Ahí entra una idea que es la idea de entendimiento, es decir, se va entendiendo, o la idea de los modelos es entender un fenómeno, entender un aspecto, un proceso del mundo, en el mundo, o un proceso no natural, pero bueno, siempre teniendo la idea de que entender implica tener, por ejemplo, diversas representaciones, sí, pero también diversos intentos de aproximación a capturar el fenómeno o el proceso. Entonces, ya la idea de modelo actualmente, pues tiene que ver con, o el estudio de los modelos en la filosofía de la ciencia tiene que ver justo con recoger la dinámica científica, considerando los fines, considerando el contexto, y sobre todo renunciando a una idea de representación final, sino verla como una forma en la que tenemos de aproximarnos a algo aunque no lo vayamos a alcanzar. Y eso es lo que cobija el entendimiento científico. Gracias.